Hoy voy a desarrollar un tema al que le titulé ¿Cuánto vales? Pregúntele a la persona que está a la par suya, ¿cuánto vale usted? ¿Cuánto vales? Si la persona que está a la par suya le dijo, vales mucho, pues lo felicito. Pero déjeme decirle que al final del día lo que uno vale para otra persona, aunque sí tiene una importancia en la vida de cada ser humano, no es determinante para lograr alcanzar la paz que cada ser humano anda buscando en su vida. La respuesta a esta pregunta, ¿cuánto valor usted se asigna a sí mismo? ¿Cuánto cree usted que usted vale para usted? Va a determinar muchas cosas. Yo creo que la respuesta a esa pregunta generalmente podemos decir que es el fundamento de donde se construyen muchas cosas en la vida. Es la base. La respuesta que usted tenga a esa sencilla pregunta, ¿cuánto valgo? ¿Qué tan importante soy? Será lo que determine muchas de las decisiones que usted va a tomar en la vida, muchas de las conductas que usted va a tener conscientes o inconscientes en su vida. Cuando el pueblo de Israel, vamos a poner una base bíblica, iba a conquistar la tierra prometida, determinó cómo se miraban a sí mismos su victoria o su derrota delante del enemigo. Moisés manda a todos a un grupo de israelitas, a 12, a espiar la tierra prometida. Y cuando ellos llegan a la tierra prometida, ellos vienen con un reporte. Y en Números, capítulo número 13, verso 33, dicen las Escrituras que ellos expresaron esto y dijeron: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Claro está aquí que cuando ellos vieron a los gigantes, se compararon con ellos y se asignaron un valor para ellos como pueblo. Y el valor al que se asignaron a sí mismos, era lo mismo que vale una langosta. Ahora no es una langosta de mar, sino es un pequeño animalito como un grillo al que ellos estaban haciendo referencia. Ellos se valoraron muy poca cosa y eso determinó dos cosas. Número uno, cómo lo miraban los enemigos a ellos. Y hay una verdad implícita en este principio. La manera en que usted se valore a usted mismo determina la manera en cómo otras personas lo van a valorar a usted. Si usted se valora alto, las personas lo van a valorar alto. Si usted se valora poca cosa, eso es un efecto rebote. Las personas que están alrededor suyo lo van a valorar también como poca cosa. Y eso determinó también que ellos se sintieran personas que no podían vencer a los gigantes, aún teniendo la promesa que Dios les había dicho que les iba a dar la tierra prometida. Ahora vamos a contestar una pregunta. ¿Qué pasaría en su vida? ¿Qué pasa en la vida de un ser humano si verdaderamente se valora? ¿Qué pasa cuando una persona se valora muy bien? Se da una estima, se da un valor alto. Cosas como, por ejemplo, si en verdad nos valoráramos, solo para darle algunos ejemplos, no permitiríamos relaciones abusivas. Mujeres que permiten relaciones abusivas. Muchas de las raíces de estas permisividades residen en el hecho de que no se sienten que verdaderamente valen el respeto de su pareja o de cualquier otra relación. Si verdaderamente nos valoráramos, por ejemplo, no sufriríamos tanto cada vez que nos damos cuenta que alguien habló mal de nosotros.
Y esto afecta a todos, a hombres y a mujeres. Cuando hay personas que hablan mal de nosotros, aún aquellos que se mofan y dicen, no, a mí no me afecta lo que la gente hable de mí, realmente sí le afecta. Si verdaderamente nos valoráramos, por ejemplo, no sufriríamos tanto cuando ya no podemos ser tan bonitos, nos volvemos feos. Mire, yo siempre le digo a las muchachas, cuando usted vea a un hombre que fue muy bonito de joven, alístese porque espere que pasen unos años. Eso no permanece para siempre. La belleza no es algo que se perpetúa en la vida del ser humano. No sufriríamos tanto cuando nos ponemos viejos, o cuando tenemos periodos de soledad, o cuando pasamos por pobrezas en la vida, o tal vez no somos tan inteligentes. Si verdaderamente nos valoráramos, por ejemplo, no nos compararíamos con otras personas. No tendríamos ansiedades sociales, como por ejemplo hablar delante de otras personas acerca de Cristo. Eso no sería una ansiedad si verdaderamente supiéramos el valor de nuestra persona. Si verdaderamente nos valoráramos, cuidaríamos nuestra salud, haríamos cosas por estar sanos, no seríamos autodestructivos con las cosas que comemos, con nuestros estilos de vida. No tendríamos hábitos autodestructivos como por ejemplo el alcohol y la droga o todo ese tipo de hábitos que destruyen al ser humano. Y también no gastaríamos dinero que no tenemos para impresionar a otras personas, comprándonos cosas que no nos podemos comprar para impresionar a otros. Todas esas cosas no pasarían en la vida o no pasan en la vida de una persona que sabe que vale mucho. Pero cuando las personas se sienten poco valiosas, no cuidan su salud, comienzan a gastar dinero que no tienen para comprarse cosas para que los otros vean que sí son importantes, y se abre una serie de comportamientos en el ser humano que verdaderamente solo nos va a llevar a la destrucción. Ahora, si usted se pregunta por qué todos los seres humanos, a veces cuando uno tiene una poca valorización de la persona cree que solo es uno, pero no, la gran mayoría de las personas se sienten poca cosa. A veces usted dirá, pero yo conozco a algunos que no se sienten poca cosa, sino que más bien son más arrogantes. La arrogancia es solamente un disfraz de lo que verdaderamente hay por dentro del corazón. Entonces, ¿por qué todos los seres humanos les cuesta valorarse? Yo creo que hay 4 razones más comunes que cualquier otra de por qué nos cuesta tanto sentirnos valiosos. La primera de ellas es la siguiente: porque tarde o temprano todo ser humano nos damos cuenta de nuestra maldad. Tarde o temprano, la conciencia moral de todos se despierta y nos acusa y nos manda las primeras señales y nos informa que verdaderamente somos malos, que hay maldad en nuestro corazón. Yo alabo al Señor porque creo con toda mi alma que todos nosotros, por el hecho de conocer al Señor, podemos mantener la maldad bajo control. El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos hace no darle rienda suelta a los verdaderos deseos de pecado que cada uno de nosotros tiene. Usted puede ver a una persona y decir, esa persona es tan santa, es tan pura, es tan correcta, es tan de Dios, pero solo la persona dentro de sí sabe su grado de maldad. Y déjeme decirle, esto está en todos, porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno solo. Cuando descubrimos la maldad que hay en nuestro corazón, automáticamente nuestro valor ante nuestros propios ojos decrece. El valor que nos asignamos, sabemos por dentro que verdaderamente nuestros deseos son perversos.
que si no fuera por el Espíritu Santo que habita en nosotros haríamos cosas, pero dañinas para otras personas y para uno mismo. Y eso es una de las razones por la que todo ser humano finalmente sabe que vale poco, porque reconoce que dentro de sí hay maldad. La segunda razón por la que nos cuesta valorarnos tanto es porque tarde o temprano nos damos cuenta que somos muy frágiles. Somos muy frágiles. ¿Ha escuchado usted historias de personas, por ejemplo, que tenían una vida perfecta? Se cuidaban su salud, cuidaban su economía, levantaban pesas, hacían tantas cosas y de repente se montaron en un caballo y hubo un accidente y se dieron cuenta que ya no eran tan inmortales ni tan perfectos, porque un accidente que no pudieron controlar, una enfermedad que vino a su cuerpo, que ni siquiera llamaron. Yo he conocido personas que se cuidan su salud y de repente tienen enfermedades peores de aquellos que no se la cuidan. ¿Y qué pasa con esto? Es que hay una realidad que por muy fuerte que queramos ser, invencible, por muy poderosos que nos queramos proyectar, la realidad es que todo ser humano es frágil. Todos hemos sido o hemos amanecido a esa realidad. De repente usted se sentía en un tiempo de su vida que era invencible porque sus finanzas estaban muy bien, pero de repente vino una quiebra en el sistema económico del país o algo pasó en su empresa y ya no tiene el dinero que tenía antes, y entonces usted despierta a la realidad que usted no era tan poderoso como creyó en algún momento de su vida que era. La tercera razón por la que los seres humanos nos cuesta valorarnos es porque tarde o temprano nos damos cuenta también que tenemos limitaciones, que no lo podemos todo, que quisiéramos estar en todos los lugares, resolver todos los problemas, que no se nos escapara nada. Y sin embargo, la vida nos enseña que nuestro tiempo, nuestra presencia, nuestra salud, nuestra fuerza de juventud, todo tiene un límite. No lo podemos hacer todo. Y la última que quiero que usted considere es porque tarde o temprano todo ser humano se da cuenta que no es tan importante como pensó que era, que no es tan importante para otros, que tiene un nivel de importancia, pero no tiene el rol principal en la vida de aquellas personas que le rodean. ¿Sabía usted que en su vida, el actor protagónico de su vida es usted mismo? Todas las personas que le rodean a usted tienen roles secundarios y en algunos casos roles terciarios. Yo le digo a mi esposo, ¿quién es el papel protagónico de tu vida? Y me dice, vos sos el papel protagónico en mi vida. Y le digo, no, porque tu historia, si yo mañana me muero, va a seguir, te vas a casar con otra mujer y tu historia sigue con o sin mí. Tú eres el papel protagónico en tu vida. Yo ejerzo en tu vida un papel secundario. Esa es la realidad. Y después, fuera del hogar, todos los que nos rodean tienen papeles de reparto, terciarios, como dicen. Entonces amanece el día en que nos damos cuenta de que no somos tan importantes, que la gente va a seguir su vida sin nosotros. Que tal vez, recuerdo, nunca se me va a olvidar, yo siempre, fue un amanecer para mí un poco duro, porque siempre creí en mi cabeza que yo era la nieta favorita de mi abuela. Era algo que yo llenaba mi corazón como de orgullo. Yo soy la nieta favorita de mi abuela. Y cuando ella era niña, yo recuerdo que ella tenía un juego de aretes
y un día en que ella me decía, cuando yo me muera, esto te lo voy a dejar a vos. Y yo decía, me lo va a dejar a mí porque yo soy su nieta favorita. Bueno, llegó el día en que mi abuela murió. La enterramos, pasó el tiempo y un día le pregunté a mi tía, tía, ¿y qué pasó con aquel jueguito de mi abuela que... me dice, es que eso, mi tía como que tenía pena de decírmelo. Y me dice finalmente, lo que pasa es que ese juego, Carolina, tu abuela, cuando vino la Julia de Estados Unidos, una prima que tengo, se lo heredó a ella. Y ese fue el momento en como que desperté de mi fantasía. Porque yo creía que yo era la nieta favorita. Y de repente me doy cuenta que no, que era la Julita, la nieta favorita. Bueno, de hecho ella es mi prima favorita. Pero llega el momento en que todos nos damos cuenta que no somos tan importantes verdaderamente. Y esas 4 cosas finalmente en nuestra vida van marcando y restándole el valor que nosotros creemos que tenemos. Y hay otro pocotón de cosas que lo hacen, pero estas son como las 4 fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa será la historia del ser humano y aún de muchos cristianos, hasta que usted y yo entendamos, pero no es un asunto de entender, porque muchas veces uno puede entender cosas, pero entender cosas no significa nada. Es como dice, no solamente es entender, pero lo que decía el pastor Gary aquí, es apropiarse, es encarnarse de 4 verdades fundamentales que si usted verdaderamente las hace suya y usted llega a sentirse identificado con estas 4 verdades en un nivel profundo, todos sus problemas de poca autoestima, de baja autoestima, de no sentirse valioso, de no sentir que alguien lo valoriza, todas esas cosas ya no van a ser un problema para usted. Así que le voy a dar 4 principios que sostienen el valor del cristiano. ¿Están listos para esto? El primero de ellos, una persona deja de luchar y de sentirse desvalorizada por sus pecados o por su maldad el día en que entiende esto, que nuestros pecados han sido perdonados, son perdonados y serán perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando yo era adolescente, recuerdo sentir una carga de pecado muy fuerte en mi vida, pero no por mis pecados pasados, porque yo sabía que Cristo había perdonado todo lo que yo había hecho hasta ese punto. Pero dentro de mí había una conciencia, un temor, que yo sabía que yo no iba a dejar de pecar, que por mucha buena intención que yo tuviera, en algún momento otra vez mi naturaleza pecaminosa iba a ganarme la batalla y yo iba a fallar. Me esforzaba muchísimo por no pecar, pero de repente en las cosas más tontas fallaba. Y eso me hacía sentir que yo era una cristiana desaprobada por Dios, que era una cristiana que definitivamente no merecía la gracia y el favor de Dios. Y un día un tío me agarró y me dijo, yo quiero que tú entiendas esto. En mi familia me dicen Gina. Yo quiero que tú entiendas esto, Ginita, me dice. Jesucristo no solamente pagó por tus pecados pasados. Él pagó y fue a la cruz por tus pecados presentes y fue a la cruz también por tus pecados futuros. Hermanos, en el tema del pecado del ser humano estamos cubiertos. Usted puede tener siempre acceso a la gracia de Dios, pero para que nosotros tengamos acceso a esa gracia, lo único que Dios pide es verdadero arrepentimiento,
Porque esta es la realidad de que muchas personas, cuando entienden este principio de que sus pecados han sido perdonados, son y serán siempre perdonados, abusan de la gracia. Y entonces dicen, ay, no importa si de todos modos Dios me va a perdonar. Me contaba hace muchos años una persona que, esto fue en mi juventud, que una persona religiosa le proponía a ella acostarse, que tuvieran una relación extramarital. Y entonces ella le decía, pero sos un sinvergüenza, ¿cómo te puedes parar en el púlpito a hablar contra el pecado y ahora estarme proponiendo que me acueste contigo? Entonces mira el argumento que él decía. Mira, le decía, tú tienes que entender eso. Dios es tan bueno, Dios es tan pero tan bueno, que Él no nos va a mandar al infierno porque pequemos, nos vamos a arrepentir y Dios nos va a perdonar. ¿Sabe cómo se le llama a eso? El pecado con la premeditación. ¿Ok? Y en eso el libro de Hebreos dice que cuando pecamos premeditadamente, pisoteamos la sangre de Cristo. La pisoteamos. Entonces aquí yo no estoy hablando del pecado premeditado. Estoy hablando de ese pecado que usted y yo vamos a seguir cometiendo por el simple hecho de que somos simples mortales, estamos humanos, estamos en un mundo fallado. Pero que cada vez que usted y yo fallemos y nos arrepentimos verdaderamente, y aclaro que el arrepentimiento significa abandonar el pecado e ir en dirección contraria. Cada vez que usted falla al Señor, se arrepienta y vaya en dirección contraria, usted y yo siempre vamos a tener el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Siempre va a ser perdonado. La segunda cosa y el segundo principio. Mire, antes de empezar ahí, quiero darle la base bíblica de esto. Salmo 130, versos 3 y 4. Este verso, en las ocasiones en mi vida en que me siento que no valgo nada delante de Dios porque pequé, este verso me sale al encuentro a auxiliarme para decirme lo siguiente. En este verso el salmista dice, Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Dice el salmista. Si Dios le llevara la cuentita de lo que usted hace mal, de lo que yo hago mal, dice el salmista, ¿quién podría sobrevivir? Pero ahora lea conmigo la última parte que dice, pero tú ofreces, ¿qué dice? Perdón para que aprendamos a temerte. La segunda verdad que le ayudará a usted a no desvalorizarse tanto, a no depreciarse tanto y a no actuar conforme a ese poco valor que se asigna será la siguiente: el día en que usted entienda que Dios sustituye su fragilidad por fortalezas. Dios, en el trato con usted y conmigo, está actuando para que entendamos algo diariamente. Que en aquellas cosas que nosotros somos débiles, si nosotros vamos a Él, nos humillamos delante de Él y pedimos su ayuda, Dios quiere que usted y yo entendamos esto. En aquellas cosas que somos frágiles y débiles, la Biblia dice que Él es fuerte por nosotros. Sus debilidades y las mías están cubiertas por Dios. De repente usted se siente que no tiene capacidades o es muy frágil para ciertas cosas, pero lo que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 verso 10 enseñaba a la iglesia un principio y le decía, mire qué interesante el pensamiento de Pablo en cuanto a las debilidades, a la fragilidad del ser humano. Pablo decía, y me alegro también por mis, ¿qué dice? Debilidades. ¿Quién en este mundo anda alegre por sus debilidades? Cuando sentimos que somos débiles en alguna área, ¿cómo nos sentimos?
frustrados, amargados, porque uno dice, no, yo no puedo ser débil. Pero Pablo decía, yo me alegro por mis debilidades, por los insultos, me alegro por las necesidades, por las persecuciones y las dificultades que sufro, dice, por Cristo. Y aquí está la clave, porque dice, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Quizás usted se siente débil. Y al sentirse débil, usted dice, yo no sirvo para esta vida porque soy débil. Pero cuando usted está en una correcta relación con Dios, Dios quiere que usted entienda algo. Cuando usted es más débil, Dios es fuerte por usted. Dios le dará la fuerza que usted necesita. Pablo decía, cuando yo me siento débil, entonces es que soy verdaderamente fuerte. Así que ya la gloria no recae sobre sus habilidades, sino la gloria de su vida recae sobre el hecho de que usted depende de Dios para ser fuerte. Y esa es la mejor manera de vivir, no sintiéndose el Superman, porque tarde o temprano hasta Superman se cae de un caballo y queda paralizado para siempre. Superman tiene una kriptonita que lo hace débil. Pero Dios, la Biblia dice que cuando nosotros somos débiles, entonces somos verdaderamente fuertes. ¿Por qué? No por nuestras habilidades, sino porque el poder de Dios reside en nosotros. Entonces usted va por la vida y sabe que usted tiene limitaciones, sabe que usted tiene debilidades, y de repente usted va a un trabajo. Yo recuerdo cuando era una jovencita, mi primer trabajo, tenía 19 años, fui a ese trabajo y no tenía experiencia laboral, pero necesitaba el trabajo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer si no tengo experiencia laboral? No tengo todos los títulos y cosas que se necesitan para entrar en el mercado laboral. Y más la gente me decía, usted necesita conseguir conectes para poder entrar en la fuerza laboral. No tenía nada que me validara, que me diera valor ante el mercado laboral. Pero la Biblia dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe lo que hice? Me fui a orar y le dije al Señor, Señor, yo no tengo conectes, yo no tengo carreras, yo no tengo nada, pero te tengo a ti. Y lo que me falta a mí en debilidades, tú lo pones en fortalezas. Recuerdo que voy a una entrevista de trabajo y me contratan unos canadienses y me dice, después ya contratada, me dice uno de mis jefes, yo recibí, me dice, a 40 muchachas, yo entrevisté, y quiero decirte algo, Aida, tú eres la que tenía el currículum más pobre. Pero yo te voy a decir la razón por la que te contraté a ti y no a las otras 40. Y entonces yo estoy, ¿qué me va a decir? Ajá, ¿sabes por qué te contraté? Ah, no, por mi instinto, me dice, porque tengo un buen instinto. Y digo yo, eso no era instinto, ¿sabe qué es? Eso es Dios haciéndome fuerte cuando yo soy débil. Esa es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Cuando usted cree que usted no vale nada ante el mundo, entonces Dios dice, no, espere un momentito, usted sí vale y yo lo voy a probar porque usted es mi hijo, amén. Ahora, la tercera cosa es verdad que va a sustentarle y ayudarle a que usted no ande por el mundo todo desvalorizado es la siguiente. Lo que nos falta o nos limita, Dios lo suple conforme a sus riquezas en gloria.
¿Qué es lo que le falta a usted que lo hace sentir tan poca cosa? A veces usted vuelve a ver al lado y dice, pero es que yo no tengo lo que este otro tiene, ese es mejor que yo. Pero ¿sabe qué? Todo lo que nos falta, la Biblia dice que el Señor lo suplirá conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Mire lo que dice Filipenses 4, verso 19. Dice, mi Dios pues suplirá, ¿qué dice? Todo lo que nos falta conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué le falta a usted? De repente usted puede decir, me falta juventud. Ya no soy tan joven, ya no soy tan fuerte como antes. A mí ahora me impacta muchísimo cuando voy a las tiendas y me dicen, doñita, venga para acá. Antes me decían muchacha y ahora ya nadie me dice muchacha, todo el mundo es doñita. Oye, ¿en qué momento hice la transición? ¿Qué le falta a usted? Ya de repente le falta juventud. O tal vez, yo recuerdo en un tiempo que la gente decía que si uno quería un trabajo tenía que ser joven, porque ya las mujeres adultas ya no las contratan. También he escuchado cosas como a las más bonitas son las que contratan más, y entonces uno que salió en la lista de los menos afortunados de la belleza, ¿qué esperanza tiene uno? Tal vez le falta salud, tal vez le falta dinero, o tal vez, ¿qué es lo que a usted le falta? La Biblia dice, mi Dios, diga conmigo, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué le falta a usted? Ahora quiero hacer un énfasis en esto, porque aquí es cuando muchos cristianos nos perdemos. Cuando nosotros leemos este pasaje, decimos, si me falta dinero, ¿qué Dios me va a suplir? Dinero, ¿verdad? Si me falta belleza, ¿qué es lo que Dios me tiene que suplir? Belleza. Si me falta juventud, ¿qué es lo que Dios me debería de dar? Juventud. Porque esas son las riquezas para los que habitamos en este planeta. Pero las riquezas que son para nosotros riquezas, no necesariamente son riquezas para Dios. Entonces, Dios ha prometido suplir nuestra necesidad conforme a las riquezas de este mundo, a lo que este mundo considera valioso. No, Dios ha prometido suplir nuestras necesidades conforme a lo que Él considera que es valioso. Entonces, por ejemplo, a usted le falta belleza. ¿Qué Dios lo que le va a dar? Le va a dar a cambio de belleza, le va a dar gracia. De repente usted lo que está pensando, ya no soy tan bonita para conseguir marido, ya se me fue la belleza. Y usted dice, ¿a quién me va a querer? Pero ¿sabe qué? Tal vez la belleza nunca regrese, la belleza de su juventud nunca regrese. Pero Dios le va a dar algo que es la riqueza en su gloria, que significa, le va a dar gracia. De repente usted se siente feíta, pero el que la va a querer la va a ver tan bonita, la va a ver tan especial. De repente usted como hombre dice, ¿qué mujer especial puedo tener yo sin mirarme? Pero Dios le va a dar la gracia que usted necesita delante de la persona que Él le quiere dar, porque esas son sus riquezas en gloria. De repente usted dice, me falta salud. ¿Sabe usted? Yo le voy a decir aquí sincero, Dios sana nuestras enfermedades, amén. Él vino para sanar a nuestras enfermedades, pero también hay una realidad que usted tiene que entender, Dios no va a sanarlos a todos.
si no hubiera sanado a Timoteo, señoras y señores. Y Pablo le dice, bebe un poquito de vino por causa de tus dolores estomacales. Eliseo murió de una enfermedad. Moisés murió de vejez. No todas las personas en la Biblia fueron sanadas. Y no todos van a ser sanados. Pero quiero decirle algo que Dios sí le va a dar a aquellos que Él en su soberanía les pasa o les permite pasar por enfermedades. Le va a dar la fuerza para resistirlo. Le va a dar lo que usted necesita para enfrentarlo. Le va a dar las personas que usted necesita para que lo cuiden. Porque sus riquezas en gloria no son nuestras riquezas en gloria. Pero una cosa sí Él ha prometido, que suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. Aleluya. Tengo 4 minutos para terminar. Y por último, hay una verdad que usted tiene que encarnarse en esta vida. Y es la siguiente. Si usted no es importante, si a usted le amaneció, como a mí me amaneció un día de que yo no era la nieta favorita. Tal vez a usted le amaneció que usted no era tan importante como pensó que usted era. Déjeme decirle, encárnese de esta verdad bíblica. Si no somos importantes para los hombres, somos importantes para Dios. Somos importantes para Dios. Y eso es todo lo que usted y yo necesitamos para no andar por esta vida sintiéndonos que no valemos nada. Si los hombres nos rechazan, si alguien lo ha rechazado a usted, crea que Cristo también fue rechazado. Y no solamente fue rechazado, sino que fue asesinado, fue totalmente vituperado. Pero finalmente no es lo que los hombres piensan de nosotros lo que da el verdadero valor de nuestra vida, sino es lo que Dios cree de usted. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto valor se da a sí mismo? Si usted está basando su propio valor en su propia justicia, si usted basa su valor en su habilidad para hacer grandes cosas, para hacer dinero, en su juventud, si usted basa su valor en sus bienes materiales, en su belleza o en su salud, llegará el día, porque nos llega a todos, en que nos damos cuenta que no somos ni tan fuertes, ni tan santos, ni tan poderosos, ni tan importantes. A todos nos va a llegar el día en que entendemos que realmente en la vida de otras personas, en este mundo, somos una diminuta partícula existencial. Pero cuando la persona entiende que aunque no sea nada fuerte, o no sea poderoso o justo para este mundo, hay un Dios que suple lo que a nosotros nos falta. Entonces sucede como decía el salmista: Señor, tú eres mi gloria, lo que me hace ser valioso, lo que me hace ser importante, la gloria de mi vida, ese eres tú. Y por eso es que el salmista decía: Señor, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y entonces usted ya no va a andar por la vida así. Usted ya se va a levantar y su cabeza va a estar en alto, porque el Señor es su gloria y el que levanta su cabeza. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya, valemos para nuestro Dios, amén.